A proceder. Bienvenidos nuevamente a esta charla en el contexto de las Jornadas Médicas Voz-Andes 2022. Este conversatorio de experiencias disruptivas en la medicina, ¿qué debemos hacer? Empezamos entonces con la charla y les recordamos que todas sus preguntas las pueden dejar en nuestro chat y las iremos respondiendo al final de la charla. Bienvenidos. Buenos días, Andrea, buenos días a mis compañeras expositoras y a todos los participantes de este espacio. Voy a dar inicio a esta charla. En este caso, me permiten compartir. Para ciertas cosas incluye honorarios y para otras cosas no incluye. Es para todos. Esta pequeña presentación. La idea en esta mañana es conversarles sobre las experiencias memorables. Mi nombre es Dayamis Martínez, yo soy médico familiar, soy miembro del Comité de Control de Infecciones en el Hospital Voz-Andes Quito, y el Hospital Voz-Andes pues ya tiene 66 años preocupado por brindar cuidados en la atención en salud, cuidados de calidad. Los estándares de nuestros médicos, de nuestra institución, desde el punto de vista de todo lo que significa la tecnología médica, es reconocido por todos estos años. Pero también nuestro hospital está comprometido con dar experiencias positivas a nuestros pacientes. Y de eso queremos hablarles en esta mañana, a qué nos referimos con el compromiso del hospital, con la preocupación de todos los colaboradores que hacemos el Hospital Voz-Andes Quito, cómo queremos cambiar la experiencia de un paciente o de un familiar que hace contacto con nuestro hospital. Queremos hablarle de dos proyectos. El primer proyecto es Clown Hospitalario, y con el desarrollo de estos proyectos que hemos visto nosotros, y además la evidencia también ha descrito en otras instituciones, es que no solo los cuidados de salud, sino también las experiencias en el momento del contacto con las instituciones de salud hacen la diferencia de que haya una recuperación más rápida y favorable, y que las experiencias tanto de los pacientes, de sus familias, sean experiencias positivas, contribuyen a brindar y llegar a una recuperación y a dar una salud integral. A eso nos comprometemos. En el hospital tenemos este proyecto que es Clown Hospitalario, y a través de este proyecto se ha demostrado cómo brindar una sonrisa causa efectos positivos en nuestros pacientes y en nuestras familias que están acompañando a nuestros pacientes. Los colaboradores, los médicos, las enfermeras, los profesionales de la salud que también participan de este espacio pueden comprobarle con sus pacientes. Se realizan actividades lúdicas, juegos, cantan los pacientes, cantan sus familiares, y este es un momento en el cual se desconecta el paciente con su problema de salud, digamos, físico, y vamos a ver que contribuye a su recuperación de una manera instantánea en ese momento, pero también brindando una diferencia con relación a la experiencia de estar en una institución por una enfermedad, por una condición donde se ha quebrantado la salud de una persona, que requiere una cirugía o que tiene una estancia hospitalaria prolongada, que estamos separados de nuestras familias, que estamos preocupados justamente por ese proceso de recuperación. En este programa visitan a nuestros pacientes una vez por semana el Clown Hospitalario, todo este equipo, con el objetivo justamente de modificar ese ambiente que repercute sobre la salud de las personas. El otro proyecto, que son los canes hospitalarios, es un proyecto más novedoso en nuestro hospital, pero además constituye una experiencia pionera en la región de Latinoamérica. Ya llevamos 6 meses con este proyecto de los canes hospitalarios. Los canes son unos
perros que son facilitadores en el cuidado de nuestros pacientes durante su estancia hospitalaria. 2 veces por semana recibimos la visita en el hospital de perros que han sido entrenados. Muchos de ellos son incluso perros que han sido recuperados de condiciones vulnerables y que están entrenados para acompañar a los pacientes, para dar un momento de alegría también, pero además se ha demostrado que esta interacción disminuye en los pacientes el estrés hospitalario, disminuye la tensión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca de los pacientes. Entonces, a través de estas actividades asistidas dentro de la habitación o en algunas circunstancias incluso se logra que el paciente, el familiar, pueda hacer unas caminatas en la parte interna de los corredores del hospital o en las terrazas. Se hacen estas actividades asistidas que generan bienestar tanto al paciente, que han sido pacientes pediátricos, pacientes adultos, los adultos mayores, han generado experiencias positivas, que finalmente es el objetivo de nuestros 2 proyectos fundamentales. De eso justamente queríamos conversarle. Espero que haya generado inquietudes para dar un espacio después de preguntas y podamos interactuar y que todos comprendan a qué nos referimos con brindar experiencias positivas y memorables en el Hospital Los Andes Quito. Gracias. Buenos días, muchas gracias, doctora Dayani. Voy a proceder con mi participación. Pues para mí es un gusto muy grande compartir esta mañana con ustedes un tema tan importante como el que estamos pues conversando el día de hoy. Me presento, mi nombre es Ivonne Gaibor, soy médico familiar, soy médico tratante del Hospital Los Andes y parte del equipo de educación médica del hospital. Hoy vamos a conversar en estos pocos minutos sobre la telemedicina desde una perspectiva más humanista. Vamos a hablar un poco sobre una introducción, algunos de los conceptos importantes, ventajas y desventajas de la telemedicina, cuál ha sido el impacto de la pandemia en ella y cómo ejercer una telemedicina desde una perspectiva más humanista. Pues como sabemos todos, el entorno sanitario ha sufrido muchas modificaciones a lo largo de los años. Hemos pasado de una medicina receptiva en la que el paciente pues recibía y aceptaba todas las indicaciones de su médico hacia una medicina más colaborativa, en la que el paciente se empodera más de su rol como paciente y pues exige más del médico. Exige mayor información y por supuesto exige también mayor interacción. Y ahí es cuando juega un rol importante todos estos avances tecnológicos. Vamos a hablar ahora un poco sobre las cifras en cuanto al acceso al Internet y a estas tecnologías de información y comunicación. La Unidad Internacional de Telecomunicaciones, que es el organismo especializado de las Naciones Unidas en cuanto a tecnologías, a TICs, nos habla de un crecimiento del acceso, de la cobertura del Internet a nivel mundial. Del año 2019 hacia el 2021, hablamos de aproximadamente 800 millones más de personas que han accedido al Internet. En nuestro país, según los datos del INE, también ha habido un crecimiento en estos últimos años, sobre todo debido a la pandemia, y pues en el año 2013, como referencia, teníamos aproximadamente una cobertura de un 40%. 40% de los ecuatorianos tenían acceso a Internet. Y en la actualidad tenemos un 65% aproximadamente y se espera que al finalizar el 2022 esta cobertura volverá al 80%.
hablamos que más de 15 millones de ecuatorianos se encuentran ya conectados al Internet a través de algún dispositivo móvil. Pero también la OIT habla del analfabetismo digital. Tenemos también un porcentaje de aproximadamente 37% de personas a nivel mundial que todavía no han accedido nunca al Internet. Y en nuestro país estamos rodeando el 10% aproximadamente. Ahora vamos a hablar un poco sobre algunos términos que deben estar bien claros. Esto para ustedes deben estar muy familiarizados, ya que la mayoría de ustedes son nativos tecnológicos. Pero para poder entender un poco sobre la telemedicina, tenemos un concepto importante que es la salud digital, e-health, ¿sí? Y la OMS menciona que es el uso rentable y seguro de las tecnologías de información y comunicación en apoyo a la salud y a los campos relacionados con ella. La salud digital involucra no solamente la telemedicina, sino involucra también la cirugía robótica, el uso de la tecnología para la educación médica continua, para la investigación y no únicamente en la atención médico-paciente. Estamos hablando de toda la utilización de estas tecnologías en cuanto al manejo en el entorno sanitario. Ya entrando al campo de la telemedicina, este término viene de dos palabras, que es lejos de medicina, curar. Entonces, básicamente la telemedicina es curar de lejos, a distancia. Y pues en el transcurso de estos años hemos tenido un sinnúmero de definiciones de la telemedicina. Pero para poder abarcar todo lo que involucra la OMS, nos ha aportado con la siguiente definición. Se trata de todos los servicios de salud donde la distancia es el factor crítico por cualquier profesional de la salud. Es decir, no estamos hablando solamente del personal médico, sino a nivel general, del personal sanitario, utilizando todas estas tecnologías para un intercambio válido de la información en el diagnóstico, en el tratamiento, pero también en la prevención de las enfermedades de lesiones, en la investigación y evaluación y en la educación continuada de los proveedores de la salud, con un objetivo que es mejorar la calidad y la salud de los individuos y sus comunidades. Y pues dentro de la telemedicina no vamos a profundizar, porque el objetivo de esta charla es más bien enfocarnos cómo ejercer esta medicina más humanizada, pero recordemos que podemos hacerlo de dos maneras. Sincrónica, en tiempo real, el personal sanitario está en distintos lugares con el paciente, pero se comunican a través de un video, con audio, y entonces es una comunicación sincrónica. Y pues la comunicación asincrónica, que es todo lo contrario, básicamente es el envío de información usando otros medios como el correo electrónico, mensajería instantánea, entre otros. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Vamos a nombrarlas rápidamente, pues tenemos un sinnúmero de ventajas, pero es básicamente la accesibilidad. ¿Sí? Nos ha permitido romper barreras de distancia, que es lo más importante. Llegamos a lugares recónditos donde antes era imposible que llegue un médico especialista. ¿Sí? Es una forma de comunicación rápida, ¿sí? Efectiva y económica. ¿Sí? Optimiza los tiempos de espera. Entonces ahora el paciente no tiene que esperar turnos de 2 a 3 meses. Ahora puede obtener turnos rápidos. Y también permite economizar, porque ahora en la pandemia no necesitamos gastar en equipos de protección personal. También es importante tomar en cuenta que, como les decía, ahora la gente que está en zonas rurales, que era imposible acceder a un médico subespecialista, por ejemplo, en algún tema importante, ahora a través de este tipo de comunicación, pues puede acceder fácilmente. Y en época de pandemia, por supuesto, disminuye el riesgo de contagio de enfermedades porque evita el desplazamiento de la gente hacia las instituciones de salud. Y pues, obviamente, también tiene sus desventajas, y pues recordemos que ninguna cita telemática va a reemplazar la consulta presencial, el contacto cara a cara entre el paciente y el personal de salud, que todavía además tenemos zonas en que tenemos poca accesibilidad, problemas de conectividad, caída de internet, no existe wifi, etcétera, y también que de cierto modo, si no se siguen los protocolos recomendados, puede existir un riesgo de que se filtre la confidencialidad de la información del paciente. Ahora, rápidamente vamos a hablar cuál ha sido el impacto de la pandemia en la telemedicina. Pues la telemedicina ha adoptado un papel protagónico, ¿sí? Tanto en la asistencia relacionada con la propia situación de la pandemia, pero también en el manejo y en el seguimiento de otras patologías, sobre todo las patologías crónicas, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca. Existen estudios que avalan la eficiencia de la telemedicina en el seguimiento, ¿sí?,
de estas patologías y además en la disminución de los ingresos hospitalarios, porque se pueden seguir a estos pacientes, ¿sí?, clínicamente y evitar, ¿sí?, estas hospitalizaciones. Las teleconsultas son una forma segura y efectiva de evaluar los casos sospechosos de COVID-19. En la pandemia se han creado, pues, muchas guías sobre cómo tratar con estos tics, digamos, sí, a los pacientes con COVID para hacer no solo el diagnóstico, también el tratamiento y hacer el seguimiento. De esta manera minimizamos el riesgo de transmisión de la enfermedad y también estamos disminuyendo la saturación de los servicios de salud, sobre todo en casos que son leves. Además, ha permitido que muchos de los servicios clínicos clave sigan trabajando regularmente y no sean interrumpidos en el transcurso de toda esta emergencia de salud pública a nivel global. Entonces, ahora sí vamos a entrar un poco más en la materia, ¿sí?, del tema. ¿Cómo podemos ejercer entonces esta telemedicina desde una perspectiva un poco más humanista? Entonces, hay que cambiar un poco el paradigma de la relación médico-paciente, ¿verdad? Recordemos que lo más importante en la consulta médica, sea por un medio virtual o presencial, es la relación médico-paciente y crear un vínculo con el paciente, sabiendo que la salud es un delicado equilibrio y que recuperar esa armonía no solo requiere que el médico, el profesional, le dé un diagnóstico certero y a tiempo, sino también que haya un trato que esté basado en la confianza, que el paciente sienta que puede confiar en el personal sanitario, que reciba una atención con calidad y con calidez. Recordar además que a pesar de que es una consulta virtual, la teleconsulta, la telemedicina es un acto médico, ¿sí? Y la relación médico-paciente no puede cambiar, tiene que ser exactamente la misma. Esta relación tan íntima, tan personal, en la que dos personas están en contacto por un fin común, que es resolver el problema, la dolencia del paciente, pues debe ser la misma. No debemos despersonalizar, porque el momento que despersonalizamos la consulta, ya sea, como decía, virtual o presencial, pues no estamos llegando al objetivo. Debemos tratar a nuestros pacientes como una persona integral, no como una enfermedad. Debemos darle nombre y apellido a esa persona con su dolencia. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Primero, actuar con profesionalismo. Debe primar los principios de la bioética que todos sabemos, ¿sí? Entonces, la beneficencia, no maleficencia, la autonomía y la justicia. Siempre tratar al paciente con respeto. El profesional debe cultivar su autodisciplina y ética para reconocer cuáles son sus limitaciones y también cuáles son sus fortalezas. ¿En qué situaciones puede darse el acto médico por este medio? No todas las consultas pueden darse por telemedicina. Dominar también sus habilidades comunicacionales. Sí, existen, como les decía, ustedes están jóvenes, pues ustedes son nativos tecnológicos, pero todavía existe un gran grupo de médicos que todavía no estamos 100%, ¿sí? No somos 100% conocedores de todas estas tecnologías. Entonces tenemos que autoeducarnos, aprender para poder ejercer la telemedicina. Entonces desarrollar estas habilidades comunicacionales para que también a través de la telemedicina podamos hacer una lectura adecuada del lenguaje no corporal, no verbal del paciente, hacer abordaje del paciente difícil, poder dar malas noticias cuando la distancia sigue siendo un factor importante, más aún en épocas de pandemia. También es importante establecer protocolos, ¿sí? Protocolos en los que estén muy claros los roles y las responsabilidades de cada uno, tanto del médico como del paciente, ¿sí? Y qué indicaciones específicas dar. Dejar bien en claro cómo voy a hacer el seguimiento de mi paciente y resolver todas las inquietudes que él tenga. Tener un consentimiento informado es uno de los requisitos importantes. Cuando yo puedo explicarle a mi paciente cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de tener este encuentro virtual. Y pues tener formalmente, sí, estipulado, documentado que el paciente ha aceptado bajo estas condiciones. Y pues al final, y no menos importante, es asegurarle al paciente que toda esta información es confidencial. En conclusión, se puede implementar una telemedicina ética, humanista, por supuesto. Nuestro fin prioritario siempre sea preservar la vida, la confidencialidad y la seguridad de los pacientes. Además, la calidad y la continuidad de la atención médica. Pero es desde ahora, con ustedes que se están formando,
cuando deben recordar, ¿sí?, los 4 principios de la vida ética que hemos mencionado y que deben prevalecer en cualquier tipo de encuentro que ustedes tengan con el paciente, en cualquier acto médico. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Buenos días, mi nombre es Vanessa Gorosabé. Soy médico psiquiatra del Hospital Vos Andes, miembro fundadora de la Sociedad Ecuatoriana de Bipolaridad básicamente coordino lo que es el servicio de salud mental del Hospital Vos Andes. Bien, en cuanto a este tema, que estoy muy agradecida que me hayan invitado a poder comunicarme con ustedes y poder compartir mi experiencia en cuanto a lo que se pudo hacer en telepsiquiatría y salud mental a través de la vía telemática. Como la doctora Gaibor ya lo ha mencionado, pues realmente existen algunas ventajas y desventajas del uso de esta herramienta. Sin embargo, el objetivo principal de utilizar esta herramienta era poder conectarnos con los pacientes frente a este confinamiento involuntario y otros casos voluntarios de los pacientes, para que no se pudieran quedar sin cobertura de su seguimiento del tratamiento y del control. Existe o debe existir una plataforma para poder hacer este tipo de trabajo, ¿no? La plataforma debe incluir una herramienta para guardar ahí los datos del paciente, la historia clínica, y que ésta quede custodiada por la institución en la cual se está haciendo este medio. En mi experiencia, pues trabajé en la plataforma del Hospital Axis, en la plataforma de Telemédico y en el Hospital Vos Andes también. Lo que hacíamos en estos casos, teníamos que cumplir ciertos requisitos para poder llegar al paciente, y uno de esos era solicitarle que tenga una adecuada conectividad, que tenga un espacio personal para poder tener este tipo de contacto. Tomando en cuenta que la salud mental nos permite o nos facilita tener este acercamiento, porque básicamente tiene que ver con la observación y con la experiencia que pueda tener el médico que está haciendo este tipo de abordaje, ¿no? Al observar, al poder captar, a tener la empatía suficiente para poder experimentar los cambios corporales que pueda tener el paciente y además los datos que pueda dar el paciente. Existe como ustedes tienen que estar estudiando y saber, existe una estructura de la historia clínica que no cambia mucho en cuanto a lo que es psiquiatría. Se deben de tomar estos datos biográficos, antecedentes patológicos personales, familiares, y luego ya entramos a lo que sería el motivo de consulta y la evolución de la enfermedad. Básicamente, eso es lo que se hace a través de la pantalla. Se le pregunta los datos biográficos y todos estos otros ítems que he mencionado, y luego entramos a lo que sería como la evolución de la enfermedad, donde el paciente se permite explicar y expresar también lo que está sintiendo, sus emociones, sus ideas. Dentro de la experiencia que pudimos tener es que existía también algunas limitantes, digamos así. Si bien es cierto, en nuestras leyes ecuatorianas sí se permite hacer este tipo utilizar este tipo de herramienta telemática en donde podemos utilizar la telepsiquiatría, había la dificultad de, por ejemplo, hacerle llegar al paciente la receta especial, que es una receta específica que debía ser presentada en físico, ¿no? Sin embargo, también nos permitió, a través del gobierno y de sus leyes que se implantaron en ese momento, poder hacer que la receta llegue a través de vía electrónica, es decir, a través de una foto que nosotros pudiéramos hacer llegar
o de un formato que pudiera llegar al paciente, incluida la receta especial. Eh, el espacio personal es un espacio que incluye un lugar donde la persona puede expresarse, porque esto también pasó durante las entrevistas que yo hice, ¿no? Estaba el paciente enfocado en la cámara, pero tenía a alguien al lado o a toda la familia al lado, o se podía ver cómo caminaban detrás del paciente con un vaso de jugo o con algún audífono, etcétera. Entonces, era necesario mencionarle a la persona que íbamos a tener la consulta que tuviera un espacio personal. Y para los adultos mayores, que también tuvimos pacientes adultos mayores, ahí sí necesitábamos que estuvieran acompañados por algunos déficits que pudiera haber tenido el el adulto mayor, como dificultad para escuchar, ¿sí? O para entender lo que se le estaba diciendo. Entonces, esas limitantes que íbamos presentando, pues las íbamos allí solucionando de alguna manera. Eh, el trabajo que se realizó cuando se inicia la pandemia en el 2020 con el Hospital Bos Andes, se lo hizo más o menos a partir del mes de mayo del 2020. Ya había algo de experiencia de hacer este trabajo porque ya lo había hecho en la plataforma de Telemédico mucho antes siquiera de que se haya declarado la pandemia, desde enero del 2020. Entonces, ahí vamos entrenándonos, por decirlo así, en tener cada vez una percepción un poco más fina, en poder llegar a este paciente, en poder eh, recibir lo que él estaba tratando de transmitir a través de la pantalla. Em, Tal vez una de las desventajas de que pudiéramos hablar, y que ya lo mencionó la doctora en sus diapositivas anteriores, era la conectividad. Habían pacientes que se encontraban en regiones muy o áreas muy rurales y teníamos una conectividad cortada, ¿no? Que era muy difícil de poder recibir la información que nos estaba dando. Se cortaba, se colgaba la llamada, volvíamos a intentarlo y esto también resultaba un trabajo un poco, digamos, un trabajo extra también del profesional intentando llegar a este paciente que tenía la necesidad de conectarse. Em, Otra de las cosas que puedo yo mencionar en relación a la experiencia que tuve es que realmente valorando ventajas y desventajas, realmente resultó una ventaja muy importante para poder conectarse con los pacientes que necesitaban continuar con sus tratamientos, tomando en cuenta que la psiquiatría es una especialidad que nos permitía poder hacerlo y que además requería una atención urgente de estos pacientes debido a que los pacientes podían tener recaídas o estar en una situación crítica. Y allí, solo para terminar, quiero mencionar que si una de las limitaciones era la conectividad, también era cuando nos encontrábamos frente a un paciente con un riesgo vital. Por ejemplo, un paciente en una depresión con ideas suicidas. En ese tipo de pacientes, pues el seguimiento ya no era solo a través de la vía telemática, de a través de la pantalla, sino que teníamos que unir esfuerzos para poder tener al paciente presencial. Es decir, no solamente hacer lo que sería la parte telemática, sino que ya traer al paciente a la parte presencial para poder reducir los riesgos que se pudieran presentar en cuanto a ideas suicidas. ¿Sí? Bueno, esa ha sido mi, eh, mi colaboración y espero que estoy lista para las preguntas. Espero que les haya incentivado y que además les haya motivado a saber un poco más
de la telepsiquiatría, salud mental y las vías de comunicación. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora. Muchísimas gracias también a la doctora Dayami Martínez y a la doctora Ivonne Gaibor por este conversatorio. Vamos a empezar entonces con un par de preguntas que tenemos para cada una de ustedes. Doctora Dayami Martínez, tenemos una pregunta para usted. Nos mencionan, el futuro de la medicina estará en la experiencia del paciente. ¿Cuál ha sido el programa o actividad que ha tenido mayor efectividad en el Hospital Los Andes? Gracias, Andrea. Las dos preguntas tienen un... Perdón. Es que estoy en el hospital, estamos en pandemia, ¿cierto? Y me disculpo. La primera pregunta, con relación a que si la experiencia constituye el futuro de la práctica, en la práctica de la medicina, la respuesta de mi parte está basada en mi experiencia, está basada en la oportunidad que he tenido de acercarme a otros proyectos donde consideran a la experiencia del paciente en la evaluación de la calidad del cuidado que se le ofrece. Entonces, sí, ese es el futuro para la atención hospitalaria, ese es el futuro para la atención en la atención primaria de salud, y ese es el futuro para un sistema de salud sólido, robusto, donde los profesionales de la salud y las instituciones estén preparadas para recibir al individuo, es decir, no a las enfermedades, sino al individuo, y dar cuidados enfocados en lo que realmente necesita la persona. Y que finalmente podamos nosotros de esta manera brindar una atención de salud que sea integral. La otra parte de la pregunta, enfocada a que si nosotros tenemos ya resultados de nuestros proyectos, creo que las jornadas médicas del Hospital Los Andes que se aproximan va a ser un espacio para que las personas que nos acompañen justamente puedan ver los números de estos proyectos, los números de estos programas, qué ha pasado con nuestros pacientes. Sí tenemos evidencia de los efectos positivos en la recuperación, en efectos inmediatos. Hablaba ahorita un poco de los signos vitales evaluados en pacientes que han recibido la visita de estos CANES, y porque justamente al ser proyectos tienen todo un protocolo que, bueno, por el tiempo tampoco era el objetivo mostrarle paso por paso, pero digamos tuvo todos sus pasos para poder aceptar un proyecto de este tipo de intervención, donde ha participado el Comité de Control de Infecciones para justamente cumplir con todas las medidas de bioseguridad, la vigilancia, y al mismo tiempo poder ver de qué manera nosotros vamos a evaluar esos resultados. Entonces, sí tenemos esos datos, y más bien animo a que podamos participar en el espacio donde se van a presentar excelentes eventos que nos permitirán mostrar estos resultados específicamente en el Hospital Los Andes. Muchísimas gracias, doctora. Creo que la respuesta estuvo completamente contestada, la pregunta, perdón. Y ahora sí continuamos entonces con la doctora Gaibor. Tenemos una pregunta para usted. Nos dicen, ¿qué especialidades podrían mantener una atención de telemedicina y cuáles definitivamente considera que sería mucho más complicado hacerlo? Bueno, en realidad la telemedicina y la teleconsulta se puede hacer con varias especialidades y subespecialidades. No hay una limitación, pero sí hay que tomar ciertas limitaciones específicas, sobre todo en situaciones emergentes, cuando no puedes tener al paciente cara a cara para poder hacer un examen físico completo y adecuado. Entonces, pues en esas situaciones difícilmente se puede hacer pues una teleconsulta. Entonces, más no depende de la especialidad, sino también depende más bien del
el tipo de consulta que vamos a hacer, de cuál es la causa de la consulta. Entonces, se hacen consultas en atención primaria, se hacen consultas de especialidad y subespecialidad. En el hospital como tal, la mayor experiencia que tenemos justamente es con la doctora Dora Sabel, ¿sí? Pero en realidad no existen como indicaciones específicas ahora sobre qué especialidad, sino más bien, como les decía, es el tema de cuál es el motivo de consulta. Entonces podemos ver pacientes del área clínica o del área quirúrgica. Perfecto, doctora, muchísimas gracias por su respuesta. Tenemos una pregunta más para la doctora Gorosabel. Nos dicen, ¿cuál ha sido el mayor reto en telemedicina en la especialidad de psiquiatría que ha vivido, que ha experimentado? De acuerdo. Bueno, el mayor reto puede ser cuando un paciente pues te está diciendo de que tiene ideas planificadas de cometer suicidio, ¿no? Ese es el mayor reto porque necesitas empezar a armar una red de apoyo para el paciente y para traer a este paciente hacia tu hospital y poder darle la seguridad que necesita. Entonces, creo que sería un ejemplo específico, pero existen otros retos que es cuando empiezas a través de la pantalla ver al paciente que está sufriendo, que está experimentando el dolor de la pérdida de un ser querido. Y aquí voy a decir digamos, una anécdota, una experiencia mía. Me llamaron unos familiares para que le dé la noticia a su mamá de que su hijo había muerto por COVID. El hijo que había muerto era el hijo que cuidaba a la adulta mayor, que era una paciente nuestra del Hospital Vos Andes, que llevaba aproximadamente unos 6 meses acudiendo al Hospital Vos Andes por una crisis de ansiedad. El grupo familiar era un grupo muy conflictivo, es decir, había muchos conflictos de intereses por propiedades de la madre y la única persona que era como su alianza, su apoyo, era justamente el hijo que había muerto. Entonces, me llamaron para que lo haga así, de esta manera. Estaba toda la familia allí reunida, estaba la señora allí, y pues este fue un reto bastante fuerte para mí, tener que decirle a la señora que su hijo había muerto, ¿no? Y acompañarles incluso, no solo consistía en decirle, señora, su hijo ha muerto, ¿no? Sino que acompañarle allí a la señora mientras la señora recibía la noticia. Obviamente se desestabilizó, se puso a llorar, y hubo que acompañarle allí durante unos minutos para seguirle hablando y poderle contener emocionalmente a ella. Entonces, este sí fue un reto bastante importante por el contenido emocional, por la carga emocional que había de la señora como paciente y de todo el grupo familiar también que estaba allí. Esta es la experiencia que les puedo contar. Muchísimas gracias, doctora, por su respuesta y por compartirnos esta experiencia también bastante difícil. Tenemos una pregunta más. Me parece que la doctora Gaibor nos podrá ayudar con esto. Nos dicen, en medio de la pandemia se controlaba a los pacientes mediante la telemedicina, los pacientes crónicos. ¿Cómo se realizó ese abordaje para el control de las enfermedades crónicas como la hipertensión? Gracias. Bueno, en el Hospital Vos Andes se mantuvo durante la pandemia las citas presenciales, respetando las medidas de distanciamiento y los aforos. Entonces, el seguimiento de este tipo de pacientes crónicos se mantuvo en modalidad presencial. Sin embargo, existen otras instituciones a nivel nacional y mundial, por supuesto, que pues, se han creado también aplicaciones y han creado programas para hacer el seguimiento de los pacientes con enfermedades crónicas como la hipertensión. ¿Sí? De manera tanto sincrónica como asincrónica. Nosotros como hospital no tuvimos esa experiencia con este tipo de pacientes, como les decía, más bien en psiquiatría con la doctora Gorosabel, pero la evidencia, la información sí
pues avala la eficacia del seguimiento de este tipo de pacientes, pues reduce, como decía, el desplazamiento de este tipo de pacientes, que son pacientes vulnerables para la infección por COVID-19, hacia los centros de salud. Y de manera privada, en algunas instituciones aquí en la ciudad de Quito y en el Ecuador, pues ustedes podían revisar incluso en redes sociales que se ofertaba bastante pues este servicio de teleconsulta de todo tipo de especialidad, desde pacientes, desde consulta por especialidades de atención primaria como de subespecialidades. Pero nosotros como hospital no hemos tenido la experiencia con este tipo de pacientes. Muchísimas gracias, doctora, por su respuesta. Tenemos 2 preguntas más para poder ya finalizar este conversatorio. Doctora Dayami, nos preguntan, ¿ha tenido buena aceptación de los pacientes del programa de clown hospitalario aún a pesar de la pandemia y el contacto? La respuesta tanto del personal de nuestro hospital como son los profesionales de la salud que acompañan a todo este equipo que forman el proyecto de clown hospitalario en el Hospital Bozán de Quito, nuestros pacientes, sus familiares, es totalmente positivo. Es que es algo novedoso, no es lo que uno espera en un hospital, que alguien te vaya a visitar, que haga este tipo de actividades lúdicas y que te termine dejando una sonrisa. Entonces, el resultado ha sido positivo. Como decía, en este proyecto, una vez por semana, el programa está activo en el hospital, vienen los diferentes clowns y los pacientes en hospitalización reciben la visita y puedes en 15, 20 minutos disfrutan de esta actividad. El resultado es positivo, la experiencia finalmente es positiva y la respuesta de los pacientes y de los familiares asombrosa. Yo creo que en los videos que también hemos puesto al inicio, se ha visto uno de los pequeños momentos de algunos de los pacientes donde justamente muestra una gran sonrisa y cómo participan activamente los pacientes en este espacio tan bonito. Muchísimas gracias, doctora. Terminamos entonces con la pregunta para la doctora Gorosabel. Nos dicen, ¿cuál es la patología psiquiátrica más frecuente que trató por telemedicina durante la pandemia? Sí, de acuerdo. La patología, la ansiedad, ¿no? Unos niveles de ansiedad muy altos, con algunos con crisis de pánico, ¿no? Que ya habían desarrollado crisis de pánico y también duelo y depresión. Muchísimas gracias, doctora, por su respuesta. Muchísimas gracias a todos por formar parte de esta charla y a todas ustedes por ayudarnos a poder tratar estas temáticas tan importantes y tan relevantes. Queremos hacerles una invitación, doctora Gaibor, no sé si nos ayuda con esta invitación a todos a estas jornadas médicas Bozandes. Bueno, muchas gracias a nuestras compañeras y pues a André también, y quiero extenderles la invitación muy cordial a todos ustedes pues a inscribirse a las jornadas médicas del Hospital Los Andes para que puedan vivir estas experiencias memorables. Todo lo que hemos compartido el día de hoy pues lo vamos a poder experimentar, ¿sí? Con el conocimiento, la experiencia de todos los instructores, los capacitadores, los voceros que van a estar colaborándonos durante estas jornadas, donde vamos a hablar sobre la calidad, la experiencia y la seguridad del paciente. Les invitamos a participar. Gracias. Es tu momento de descubrir, crecer, compartir, innovar y caminar juntos hacia una atención más humanizada centrada en la persona. 34ª Jornadas Médicas Bozandes. Calidad, experiencia y seguridad del paciente. Del 14 al 16 de marzo del 2022. Auditorio de la Cámara de Comercio de Quito. Expositores nacionales e internacionales. Hospital Bozandes Quito. Avalado por la UDLA.
Después de esta maravillosa invitación, no nos queda más que agradecerles a todos por participar en esta charla y les esperamos en las Jornadas Médicas Voz Andes en marzo 14 al 16. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde.